Hola a todos y bienvenidos a mi canal, me da muchísima alegría tenerlos aquí. Hoy nos adentraremos en un mundo de intrigas, pasión, dramas y por supuesto, amor, todo dentro del fascinante universo de las novelas turcas. Y no cualquier tipo de novelas, sino las que nos hacen suspirar, enojarnos y hasta llorar, las novelas turcas de matrimonio forzado. Prepárense porque vamos a explorar 20 historias que, créanme, los van a impactar. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a suscribirse al canal si les gusta este tipo de contenido. Denle clic a la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre novelas turcas, reseñas, curiosidades y mucho más. Ahora sí, vamos a sumergirnos en estas increíbles historias. El tema del matrimonio forzado es recurrente en las novelas turcas, reflejando, en muchas ocasiones, tradiciones arraigadas y conflictos sociales. Estas historias nos presentan personajes complejos que se ven obligados a contraer matrimonio por razones que van desde la venganza y el honor familiar, hasta intereses económicos y la simple imposición de la tradición. Pero como buenos amantes de las novelas, sabemos que el amor, a pesar de las circunstancias, siempre encuentra una manera de florecer. Comencemos este viaje con una novela que seguro ya muchos conocen, Sila. La historia de Sila es de esas que te atrapan desde el primer momento. Ella es una joven que vive en Estambul, ajena a sus raíces. De repente su familia biológica la reclama para casarla con un poderoso jefe tribal en Mardin, una región conservadora del sureste de Turquía. Sila se ve obligada a abandonar su vida moderna y enfrentarse a un mundo de tradiciones y costumbres que chocan con su forma de pensar. El choque cultural y el romance forzado con Aga, su esposo, los mantendrán al borde del asiento. Seguimos con Birce Akalay. Esta novela nos presenta a una mujer fuerte e independiente que se ve obligada a casarse para salvar a su familia de la ruina económica. A pesar de la difícil situación, Birce nunca pierde su espíritu luchador y poco a poco va descubriendo que el amor puede surgir incluso en las circunstancias más inesperadas. Otra que no puede faltar en esta lista es Zalim Istambul. Esta novela nos traslada a la opulencia de Estambul, donde Seher, una madre abnegada, se ve obligada a aceptar un matrimonio arreglado para una de sus hijas con un miembro de una familia rica y poderosa. Las intrigas familiares, los secretos ocultos y las ambiciones desmedidas hacen de esta novela un verdadero torbellino de emociones. Cambiando un poco de tono, tenemos Erkay. Esta es una historia de venganza y amor imposible que te dejará sin aliento. Reyyan es una joven inocente que se enamora de Miran, un hombre atormentado por el pasado y sediento de venganza. Miran la seduce y se casa con ella solo para abandonarla al día siguiente, cumpliendo así el deseo de su abuela. Sin embargo, el amor verdadero surge entre ellos, desafiando las convenciones sociales y los oscuros secretos familiares. Ahora hablemos de Ekiadunyaya Ukundar Olmaz. Aunque no se centra exclusivamente en el matrimonio forzado, este tema juega un papel importante en la trama. La serie explora el mundo del crimen organizado en Turquía, donde los matrimonios arreglados son utilizados para consolidar alianzas y mantener el poder. Continuamos con Así. Esta novela nos transporta a la región de Antioquía, donde una joven llamada Así lucha por mantener viva la granja familiar. Su vida se complica cuando conoce a Demir, un hombre rico y poderoso que regresa a la región para reclamar sus tierras. A pesar de las diferencias sociales y los conflictos familiares, surge una atracción irresistible entre ellos. Aunque el matrimonio forzado no es el eje central, las presiones familiares y sociales ejercen una gran influencia en la relación de Así y Demir. No podemos olvidarnos de Kukuk a Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Mehmet Khan, un joven mimado y egoísta que se ve obligado a casarse con Sinem, una joven trabajadora y responsable. A pesar de las diferencias iniciales, el amor florece entre ellos, enseñándoles valiosas lecciones sobre la vida y el compromiso. Siguiendo con las comedias románticas, tenemos y Nadna Ask. Defne y Yalin son dos jóvenes que trabajan en la misma empresa y que no se soportan. Sin embargo, sus familias deciden que deben casarse para poner fin a una antigua rivalidad. A pesar de sus protestas iniciales, Defne y Yalin se ven obligados a convivir y, poco a poco, van descubriendo que detrás de esa fachada de odio se esconde un amor verdadero. Ahora, una que quizás no conozcan tanto pero que vale la pena ver, Benima la Umudum Bar. Esta novela nos presenta a Elif, una joven humilde que sueña con convertirse en actriz.
Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Ozan, un joven rico y famoso que se enamora de ella. Sin embargo, sus familias se oponen a la relación y Elif se ve obligada a casarse con un hombre al que no ama. A pesar de todo, Elif nunca pierde la esperanza de encontrar la felicidad. Otra serie que explora el tema del matrimonio forzado desde una perspectiva diferente es *Helin*. Esta serie nos muestra la historia de una joven que es obligada a casarse con un hombre mucho mayor que ella. La serie aborda temas como la desigualdad de género, la violencia doméstica y la lucha por la libertad. Luego tenemos *Olene Kadar*. Esta novela nos cuenta la historia de Dan, un joven médico que es falsamente acusado de asesinato y condenado a cadena perpetua. Su vida da un giro inesperado cuando es liberado de prisión y se ve obligado a casarse con una mujer misteriosa para proteger a su familia. A pesar de las circunstancias, Dan y su esposa van descubriendo que el amor puede surgir incluso en los momentos más oscuros. No podemos dejar de mencionar *Ayat Arcs*. En esta historia, dos amigos de la infancia, Bayram y Sally, prometen casar a sus hijos cuando crezcan para poner fin a una antigua disputa. Años después, sus hijos, Ulia y Kerim, se ven obligados a cumplir con la promesa de sus padres. Sin embargo, Ulia es una mujer ambiciosa y manipuladora que está dispuesta a todo para conseguir lo que quiere. Ahora, una joya oculta, *Beceza*. Yasemin es una joven que trabaja en una agencia de publicidad y que está a punto de casarse con su novio. Sin embargo, descubre que su prometido la está engañando y decide romper el compromiso. Destrozada y decepcionada, Yasemin pasa una noche de pasión con un desconocido. A la mañana siguiente descubre que el hombre con el que durmió es Sabas, el heredero de una poderosa familia que está a punto de casarse para cumplir con una tradición familiar. Siguiendo con las historias de amor prohibido, tenemos *Silla Bellazas*. Asle es una doctora que se ve obligada a operar a un peligroso asesino a sueldo llamado Ferhat. Después de salvarle la vida, Ferhat se enamora de Asli y la obliga a casarse con él. A pesar de la violencia y la oscuridad que rodean a Ferhat, Asl descubre que detrás de esa fachada se esconde un hombre sensible y atormentado. Continuando con esta lista, *Dirilis, Ertuğrul * nos ofrece una visión épica del siglo XIII y los orígenes del Imperio Otomano. Si bien no se centra exclusivamente en el matrimonio forzado, las alianzas matrimoniales juegan un papel crucial en la consolidación del poder y la estabilidad política. Otra que te hará reflexionar es *Kaderimin Yazgun*. Elif es una joven humilde que se ve obligada a convertirse en madre sustituta para la adinerada familia Yorukan. Sin embargo, las cosas se complican cuando la esposa de Karaman, el hijo de la familia Yorukan, no puede tener hijos. Elif se ve obligada a casarse con Karaman para asegurar el futuro de su hijo. Ahora una un poco diferente, *Senanlat Karadeniz*. Esta novela aborda el tema de la violencia doméstica y el matrimonio forzado desde una perspectiva cruda y realista. Nefes es una joven que ha sido vendida a un hombre abusivo y que vive un infierno. Su vida cambia cuando conoce a Tahir, un hombre que la rescata y la protege. Para los amantes de las historias de época, tenemos *Payitat, Abdulhamid*. Esta serie histórica nos transporta a los últimos años del Imperio Otomano y nos muestra las intrigas palaciegas, las luchas por el poder y las alianzas matrimoniales que marcaron la historia de Turquía. Y casi para terminar, pero no menos importante, tenemos *Bir Zamanlar Kukurova*. Esta novela nos cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, dos jóvenes enamorados que huyen de Estambul para escapar de un crimen que cometieron. En Kukurova se ven obligados a ocultar su identidad y a enfrentarse a los desafíos de la vida rural. Zuleya se ve obligada a casarse con Demir, un rico terrateniente, para proteger a Yılmaz. Por último, pero no menos importante, *Arpma*. Aunque el matrimonio forzado no es el tema central, este elemento se introduce en la trama como una motivación para algunos de los personajes, añadiendo complejidad a sus historias y decisiones. Bueno, llegamos al final de este recorrido por el fascinante mundo de las novelas turcas de matrimonio forzado. Espero que hayan disfrutado de esta selección y que hayan encontrado alguna historia que les llame la atención. Hemos visto dramas, comedias románticas, historias de venganza, intrigas palaciegas y mucho más. Todas estas novelas tienen en común la fuerza del amor, la lucha por la libertad y la capacidad de superar las adversidades. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final.
Espero que les haya gustado y que les haya resultado entretenido e informativo. No olviden dejar sus comentarios abajo y decirme cuál de estas novelas les ha impactado más. También me gustaría saber si conocen alguna otra novela turca de matrimonio forzado que valga la pena ver. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo, a compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las novelas turcas y, por supuesto, a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.